En nuestro municipio hay lugares que no conocemos y que están llenos de historias y de vidas por contar. Viboral Televisión presenta para todos los carmelitanos Retratos de mi Tierra, un espacio para valorar lo que tenemos. Bienvenida especial a nuestro programa comunitario Retratos de mi Tierra, con crónicas de viaje rural, perfiles, semblanzas, historias de vida, como la que queremos resaltar el día de hoy, en un homenaje póstumo de reconocimiento también, y con la elaboración también de todos los duelos en el municipio del Carmen, con el fallecimiento del presbítero Guillermo León Gómez, sacerdote carmelitano, gran estudioso, teólogo, organista, gran intérprete del órgano tubular de la Basílica Catedral Metropolitana en la ciudad de Medellín. Vamos a recoger con algunos conocedores de la historia local, líderes cívicos, líderes culturales, aparte de los aportes más importantes y más destacados del padre Guillermo León durante sus años de vida y durante sus años de entrega, dedicación también entre la parte artística y el trabajo teológico en muchos campos. Bienvenidos. El padre Guillermo León Gómez Ochoa nació en el Carmen de Viboral el martes 29 de febrero de 1944 y murió el lunes 14 de enero del presente año 2013 en Medellín a los 68 años, 10 meses y 16 días. Era hijo de Blanca Ochoa y Marco Tulio Gómez Mejía, quien fue hijo de Nicolás Gómez Ramírez y Juana Mejía Hoyos. Nicolás fue hijo de José María Gómez Hoyos y Concepción Ramírez. José María fue hijo de Juan Nicolás Gómez Hoyos y Josefa María Hoyos. Juan Nicolás fue hijo de Pedro Gómez Ramírez y María Josefa Hoyos. Pedro fue hijo de Pedro Gómez de Castro e Ignacia Ramírez. Pedro, un segundo Pedro, fue hijo de José Gómez de Castro
y Lucía Jiménez de Fajardo, hermana del fundador del Carmen de Viboral. José fue hijo de Bernardo Gómez de Castro y Gertrudis Meliá de Betancourt. Bernardo fue hijo del sargento español de origen portugués Cristóbal Gómez de Castro y María Álvarez del Pino, quienes vivieron en Medellín. Es bueno anotar que este Cristóbal Gómez de Castro fue el tronco principal de los Gómez del Oriente Antioqueño, venido directamente de España. Para hablar igualmente del padre Guillermo León, tenemos que decir de él que fue un destacado pianista y organista de grandes méritos musicales. Igualmente, sobresalió como filósofo, teólogo, políglota y deportista. En su labor pastoral y sacerdotal, se ocupó de los niños y adolescentes más desprotegidos. Gozó y cultivó grandes amistades, siendo en su trato muy afable, descomplicado, sencillo y espiritual. Que Dios, el sumo y eterno sacerdote, lo tenga en su gloria haciendo parte de los coros celestiales. Lamentamos profunda y sinceramente su fallecimiento y no entendemos el poco eco que ha tenido la inesperada noticia de su muerte en la sociedad carmelitana. ¿Qué esperar de una sociedad que al parecer ignora a sus hijos más destacados? El padre Guillermo León Gómez Ochoa, recientemente fallecido el 14 de enero, fue pues, de una familia muy reconocida en el Carmen, familia Gómez Mejía, su padre, y la familia Ochoa, que parece que fuera también de ceramistas en Medellín, ¿cierto? Pero los ancestros por la parte del padre eran ceramistas, como fue don Tulio, tuvo la cerámica Independencia, don Antonio tuvo la fábrica Medellín, y así sus familiares eran ceramistas reconocidos en el pueblo. O sea que él se levantó con el ambiente de la cerámica artesanal del Carmen. Gran presentación musical de uno de los hijos de la tierra carmelitana, un hombre que sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los exponentes más destacados de las obras en órgano tubular, interpretando a Juan Sebastián Bach y Beethoven. Al tener su primer año de edad, el padre Guillermo León fue trasladado por su familia a la ciudad de Medellín, habiendo nacido en el Carmen en el año 1944. Realizó sus estudios en el Instituto San Carlos y la secundaria y universitarios en el Seminario Conciliar de Medellín. Ingresó al Conservatorio de Bellas Artes, donde obtuvo el título de pianista concertista. Hacia el año de 1975 era la máxima licenciatura y era el primer caso en Colombia en que se presentaba un sacerdote concertista. Ha tenido los oficios tradicionales de todo sacerdote, desde hacer el oficio de la Eucaristía y ejercer todos los sacramentos que la Santa Madre Iglesia manda realizar, y es recordado en muchas parroquias por su labor pastoral y evangelizadora. Tanto así que llegó a ser formador en el seminario por cerca de 18 años y ha alcanzado a dominar 11 idiomas, entre el griego, el hebreo y el latín. Yo nací allá el 29 de febrero de 1944, o sea que yo cumplo cada 4 años. 29 de febrero no cada 4 años. Sí. Bueno, y entonces a los 2 años me trajeron para Medellín. Mi papá trabajaba en cerámicas. El Carmen era una población muy rica en fábricas de cerámica. Desafortunadamente, esto hay que decirlo, desafortunadamente los sindicatos que eran de tipo comunista acabaron con todas esas fábricas, porque las exigencias eran superiores a lo que ellos trabajaban. Y eso se acabó, fue una fuente de empleo y de riqueza, porque era cultura en el Carmen. ¿Su papá era Mi papá, o ceramista? No, él tuvo fábrica, la San Antonio. La San Antonio. Y la Palisi también la trabajó. Eso. Entonces, eso recuerdo pues yo.
Ya aquí en Medellín estudié en el Instituto San Carlos. En cuarto de primaria empecé a ser acólito en el colegio, porque allá en el Instituto San Carlos con los hermanos de las escuelas cristianas teníamos la Santa Misa todos los días. Y en cuarto de primaria yo empecé a ser acólito y ahí fue cuando más me nació la vocación sacerdotal. Me presenté al examen de admisión en el seminario menor, pasé y entré al seminario menor el 10 de febrero de 1958. Al otro día, el 11 de febrero, se cumplían los 100 años de Lourdes, de haberse aparecido la Virgen en Lourdes, el 11 de febrero de 1858. La fiesta en el seminario fue hermosa. Bueno, entonces yo empecé allá en el seminario con mucho entusiasmo y cuando estaba en cuarto de bachillerato, o sea, lo correspondiente ahora a noveno, empecé a estudiar solo, en un armonio. En quinto seguí estudiando solo, también en el armonio, y cuando ya llegué al grado máximo, el 11, me dieron como profesor al señor Jairo Yepes, un gran maestro. Con él estudié 2 años. Yo simultáneamente el bachillerato y el piano. Después pasé al seminario mayor, que ya estudio universitario, a estudiar filosofía y teología, y empecé a estudiar con el maestro italiano Pietro Mascheroni, y con él estudié 24 semestres, o sea, 12 años. Él era muy exigente y un gran pianista. Yo me ordené el 15 de agosto de 1971 y pues fui el primer estudiante de Bellas Artes que se ordenó de sacerdote. Entonces hubo una gran fiesta allá, celebré la misa y después de la misa un concierto en Bellas Artes. Después me mandaron para la primera parroquia, que fue Copacabana. Allá trabajé y formé un coro y allá seguí preparando los exámenes para la licenciatura superior, que viene a ser 8º año. Y los presenté en 1972, en 8º año de piano, licenciatura superior. Después pasé a San Antonio de Prado y después pasé a Maceo, por Puerto Berrío. Y allá presenté la licenciatura máxima, el 10º año. Pero allá tenía una ventaja, que como eso era una zona más bien casi que selvática, yo podía estudiar en la casa cural piano hasta las 3 de la mañana. Yo preparaba ya las obras de 10 de la noche a 3 de la mañana. Y entonces no molestaba a nadie, porque la casa cural daba al monte. Y allá venía y presentaba aquí las lecciones al maestro Pietro Mascheroni, y así me gradué, estando en Maceo. Antes quisiera decirle, mi papá del Carmen de Viboral, sí, Marco Tulio Gómez Mejía. Mi mamá era de Girardota, Blanca Ochoa Sierra. Y ella fue allá al Carmen a pasear y a dar un concierto de mandolina. Y allá se conoció con mi papá. Esa fue la historia. Claro. Bueno. Eso, la música viene pues sí, porque el abuelo materno, o sea, el papá de mi mamá, tocaba acordeón. Y la hermana de mi papá, que murió hace poco, murió de 97 años, la hermana de mi papá tocaba piano. Entonces siempre hay mucho... Dioselina Gómez. Exactamente. Sí, sí. Lo veo, pues, lo recuerdo en este momento como un seminarista piadoso, que se le notaba la vocación sacerdotal, se le veía el talento para el estudio, y el recogimiento en los ejercicios espirituales, la forma como se le veía también en los corredores del seminario leyendo el oficio parvo o también en la capilla entonando los cánticos gregorianos. Se le veía la inclinación también musical, ¿cierto? Que después sería uno de sus atributos principales, ¿cierto? Cuando llegué a Copacabana, el arzobispo me dio
todas las facultades para que me dedicara nomás a los jóvenes. Sí. Y entonces allá yo establecí una misa de juvenil, que fue un éxito extraordinario, porque los jóvenes no iban a la iglesia. Entonces empezaron a ir muchos jóvenes y después iban más adultos que jóvenes, porque les encantaba también, por el estilo, lo pastoral de la misa, las canciones bonitas. Bueno, pero lo mejor de allá de Copacabana fue que cogí a todos esos marihuaneros del parque y fundé con ellos un equipo de fútbol que se llamaba Sporting Cannabis. Y entonces con ellos jugamos y ahora me encuentro con ellos bien vestidos, hicieron su carrera y todo. Me dicen que ellos fueron del equipo y que ya todos se regeneraron, que 2 nomás no se regeneraron y ya los mataron, pero que todos los demás se regeneraron. En los seminarios generalmente se estudian las raíces de diversos idiomas, sobre todo del español, que tiene raíces griegas, latinas, hasta árabes, pero esos serían los inicios de él para llegar a ser un políglota consumado. Él hablaba varios idiomas, pues no voy a entrar a enumerarlos porque no, solo él sabía su versatilidad pues en determinados idiomas, pero tuvo eso le ayudó a enriquecer su digamos así, su acervo cultural, ¿cierto? Con toda, incursionando en varios idiomas universales. Si el padre Guillermo, por las noticias que le tienen, aunque no fue muy frecuente las entrevistas con él, fue un gran cultor de la teología, sobre todo alrededor de San Agustín. Y él se interesó muchísimo, incluso por estudiar por lo menos 10 idiomas. Era un políglota que además del español dominaba y estudiaba concienzudamente otros 10 idiomas. Esto le sirvió a él para adentrarse muchísimo en los padres de la iglesia, y el clero lo escuchaba con mucho deleite al ver que él había profundizado tanto en estas doctrinas de los padres de la iglesia, que son la herencia de la Iglesia Católica y del cristianismo que nosotros profesamos. Él se sentía muy contento, muy orgulloso de escudriñar todas estas escrituras de los santos padres para beneficio de la comunidad cercana que lo trataba a él, del clero que lo rodeó y de toda la iglesia colombiana y mundial. Es que en la parroquia donde yo estaba, cuando fui párroco en Bello, sí, yo a nadie le digo que sea sacerdote, nunca, porque eso es una cosa muy personal. Pero lo curioso fue que hasta el sacristán se ordenó de sacerdote, sin yo decirle. Y los acólitos, hay un montón de acólitos que ya son párrocos, pero sin yo decirles. Y a mí me llamaban para el seminario y allá estuve 18 años de formador. Yo enseñaba ya hebreo, griego, latín, filosofía y arte. Por su salud y bienestar, compre en un lugar de confianza. Estanquillo San José, el único autorizado por la Fábrica de Licores de Antioquia. Ventas al por mayor y al detalle, licores nacionales y extranjeros. Atención personalizada en su establecimiento. Domicilios 543-3316. Comprando en el Estanquillo San José, hacemos felices a nuestros adultos mayores y las utilidades se invierten en el Centro de Bienestar del Anciano San José. Estanquillo San José, brindamos confianza.
El Pollo revela su mejor sabor y su exquisita sazón a media cuadra del parque principal salida a Río Negro. Pollos a la brasa con sabor caleño, único en su presentación, incomparable en su gusto, porque pollo se puede comer en todas partes, pero ninguno con ese sabor. Cumplido y atento servicio a domicilio en el 543-0889. ¡Qué delicia! Buen pollo. Si tienes apartamento, casa, local o finca para arrendar, Actúa Inmobiliaria debes ocupar. Con el más completo, serio y comprometido grupo de trabajo. Con el seguro de Arrendamientos Bolívar, le respondemos mes a mes por el pago de la renta. Visítenos para asesorarlo en la carrera 31, número 3120, 543-6860, 310-834-9052. Si vas a vender, comprar o arrendar, Actúa Inmobiliaria debes visitar. Trabajé 33 años con gamines, de 1970 a 2003, con puros gamines. ¿Y no le pegó nada? Y también con ellos hice un gran trabajo, imagínate. ¿Lo recuperó? Claro, recuperar a esos niños que no tenían ni papá ni mamá, que les falta todo el afecto. Bueno, pero bueno, uno coge a esos niños y ellos se sienten diferentes. Después trabajé 4 años con gamincitas en el Hogar Infantil San José. Podrías enfocar allá la imagen de la Virgen, sí, con la cámara, allá. Sí. Ya la enfocaste, pero es que esa imagen es milagrosa. Ese era un cuadro muy feo que había en el Hogar de las Gamincitas, y yo decía que ese cuadro había que quemarlo, porque estaba muy feo, muy deteriorado. Y yo decía, hay que quemar ese cuadro y comprar un cuadro bien bonito. Y se renovó y se puso hermosísimo, como lo pueden ver en la cámara. Entonces se puso hermosísimo, eso hace 14 años, y vinieron de la NASA científicos y dijeron que eso no era natural, que lo natural es que el cuadro se siga decolorando, pero no que se vuelva así. Y la corona del niño se volvió más brillante que la de la Virgen. Como quien dice, yo soy Dios. Entonces todo eso ocurrió allá en ese Hogar de las Gamincitas, donde yo trabajé. Por la experiencia que tiene el padre Guillermo en la interpretación de obras en órgano, se ha podido dar cuenta de que cada instrumento tiene un sonido distinto. Por la forma en que fue construido y la acústica que se aprovecha en cada iglesia, sobre todo en la metropolitana de la ciudad de Medellín, donde tiene esta gran responsabilidad de trabajar en el órgano más grande de Sudamérica, con 15 toneladas. Patrimonio compartido entre Alemania y Colombia, en el que ha logrado interpretar las 32 sonatas de Beethoven y los 48 preludios y fugas de Johann Sebastian Bach. Cuando empecé de formador en el seminario, como tenía libres los sábados y los domingos, era organista en Girardota. Entonces fui organista en Girardota 24 años. Allá compraron un órgano Hammond nuevecito, hace 24 años, elegante, finísimo. Muy sonoro, el maestro Octavio lo conoce, y allá fui organista 24 años. Y aquí en la catedral empecé a dar conciertos hace 24 años también, 24 años dando conciertos cada 6 meses. Y luego ya, después de todo esto, ya terminé en la parroquia de Itagüí, que trabajé 20 años. Allá celebraba la misa de los niños, y lo más curioso es que iban más adultos que niños, porque les encantaba la misa, el estilo y todo eso. Y entonces ya me quedé nombrado para organista para la catedral con el maestro Octavio. Los autores preferidos míos, los míos son Juan Sebastián Bach y Beethoven, no más, los exclusivos, el fuerte. Esos son los otros también, los Händel y todo eso, y todo, Mozart y todos los admiro y todo eso, pero me gusta más escucharlos que interpretarlos. En cambio, esto me fascina interpretar. Yo toco semanalmente la sonata más difícil del mundo, que es la sonata 29 de Beethoven.
la Hammer Clavier. Es una cosa, pues, una obra dificilísima, que Beethoven la compuso y él prácticamente no era capaz de tocarla tampoco. Él la compuso, fue como un testamento espiritual. Esa sonata es dificilísima. Entonces yo toco eso, lo paso semanalmente. Yo la estrené hace 31 años. Yo le dije al maestro Mascheroni que iba a tocar esa obra y él se puso furioso, Y empecé a estudiarla, y cuando la estrené, yo le iba a contar a él el lunes 29 de octubre de 1979. Le iba a dar esa sorpresa, y él se murió el domingo 28, un día antes. Entonces, esa anécdota de octubre. De octubre, sí. Es la anécdota. Esa sonata tiene muchas anécdotas. Otra anécdota fue el maestro Jaime Santamaría, que yo era párroco en Santana, en Bello, y fue a la parroquia el 31 de mayo de 1980, a las 10 de la noche. Y llegó a la parroquia y me dice: Padre Gómez, vengo a escucharle la sonata 29 y a burlarme de usted. Y él tenía toda la razón. Tocar una de esas sonatas para uno hacer el oso. Y después de que la toqué, más de media hora echando elogios. Entonces, hombre, es una obra muy difícil. ¿La obra más difícil? Indudablemente, sí. Es lo más difícil que hay. El mejor pianista del mundo, Arthur Rubinstein, se peló tocándola en Nueva York, hizo el oso. Entonces, imagínese. Sí, es una obra muy... La llaman La Temible. La Temible. Sí. Y no la hemos interpretado, ¿cierto? Es que esa no es para orden, no para piano. Es para piano. Yo la toco en la Cámara de Comercio. Sí. La toqué ahora en agosto. La toqué en la Cámara de Comercio. Muy... La Cámara de Comercio tiene el mejor piano que hay en la ciudad. Un piano excelente. Que lo compró el mismo Oscar Binder, que construyó este órgano. Lo compró en Alemania y él mismo lo escogió allá y lo trajo aquí. Y lo llamaba el hijo más querido de él. Este órgano, interpretado por el sacerdote Guillermo Gómez, puede ser tan versátil que puede interpretar melodías del siglo XII al XXI. El órgano es una orquesta con instrumentos como trompetas, bombardas, oboes, clarinetes, flautas y voces humanas. Para hacer sonar todas estas flautas, un ventilador con 2 turbinas produce el aire y está acoplado a un motor de 3 caballos de fuerza. Yo quisiera como ilustrarlos. Este órgano tiene 4 teclados. Tiene 3 teclados para las manos y un teclado para los pies. Entonces, lo mismo que se toca con las manos, se toca con los pies. Entonces, para que ustedes más o menos vean como un pequeño ejemplo, se podría poner esto así. Aquí no está. Y lo mismo con los pies. Ahí está.
la misma melodía con manos y con pies. Entonces, eso es propiamente lo que es órgano. O sea, tiene un teclado para los pies y los pies son como otra mano. Como otra mano. Bueno, entonces, el órgano tiene unos registros muy suaves, muy suaves. Escuchemos el más suave de todos. Y es que apenas se percibe. Muy suavecito suena, muy suavecito. A medida que uno va aumentando, según el registro, aumenta el sonido. Escuchen. Va sumando, va sumando. Estos son los registros del tercer teclado, el superior. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar los del segundo teclado. El segundo teclado. También empiezan muy suaves. Y después vienen los registros del primer teclado. El primer teclado. Este es más fuerte, escuchen aquí. Después vienen los registros del pedal. Escuchen. Y yo puedo hacer que todos los registros del tercer teclado, del segundo teclado y del primer teclado, todos caigan al pedal. Entonces, escuchen. Es decir, todo lo que se hace con los tres teclados se hace abajo. Se caiga allá, sí. Suene abajo. ¿Tres en uno? Todos más el pedal 4. Quedan sonando 4, escuchen. Todos caen al primero. Es como el mar, que todos los ríos van al mar, que es el más hondo. El pedal es el más hondo, entonces allá caen todos los registros. Y entonces queda el pedal el que le da esa sensación de llenura. Y entonces llena y llena la melodía. Porque la melodía sola, entonces queda una cosita, pues sí, queda muy hermosa. Pero entonces la melodía necesita un acompañamiento. Entonces hay que ponerle un acompañamentico.
el pedal llena todavía mucho más. Oigan. Ahí está. Ese es. Entonces esto tiene, por un lado, los 3 teclados y el teclado para los pies. Se llama pedalero. Por otro lado tiene los registros, que son estas llavecitas que ustedes ya escucharon. El arpa. Campanas. Padre, aquí a su espalda, ¿qué tiene que haber para que esto suene con tanta solemnidad? Aquí, Aquí hay ¿qué partes hay? Hay como 3.500 flautas. 3.500 flautas. De todos los tamaños. Estas del frente miden casi 7 metros. Las largas. Y aquí se ven chiquitas, pero porque están muy altas. Aquí en el frente aparecen casi 70 flautas. Y no empezaba a contarlas. Y son casi 70 flautas las que hay aquí en el frente, en la fachada. Pero adentro está llena de otro montón de flautas. Estas, por ejemplo, son en madera. Esta flauta es en madera. Y produce un sonido muy profundo. Esta es la larga que se ve allá. Esta. Esa es en estaño y zinc, una aleación. Las rojas, esas rojas son las trompetas. Esa es la trompeta. Si le ponen una tuba, mira la trompeta, oiga cómo suena. Aumenta mucho el sonido. Esas son muy sonoras. Después hay unas flauticas que son muy bellas y muy poéticas. ¿Qué hay más aquí? ¿Hay más honor de tocar este órgano o hay más de responsabilidad de tocar una reliquia, un patrimonio? No, este órgano fue declarado patrimonio alemán. Esta es una gran idea, oiga. Fue declarado patrimonio alemán porque fue construido en el año 1932, antes de la Segunda Guerra Mundial. Todos los órganos de Alemania construidos fueron destruidos en la Segunda Guerra.
Entonces se salvó este y el de Cali. Y Alemania los declaró patrimonio alemán y por eso Alemania dio un montón de plata para la reparación y trajo los técnicos y quedó muy bien reparado, pero muy bien, excelente. De manera que es un orgullo no solamente para Colombia, sino para Alemania, que lo construyó y se salvó en la guerra, porque en la guerra se perdieron tesoros. ¿Ah? Hay festivales que se hacen con... Aquí el festival, Medellín es la única ciudad de oigan esto interesante, un dato muy interesante, Medellín es la única ciudad de Sudamérica que tiene Festival Internacional de Órgano. Se inauguró en 1975, cuando Medellín cumplió 300 años. Ahí se inauguró el Festival Internacional de Órgano, o sea que ya llevamos 35 años. Y yo te entregué ahí una lista muy larga de grandes organistas de todo el mundo que han pasado por aquí durante esos 35 años. Recuerden, Medellín, la única ciudad de Sudamérica que tiene Festival Internacional de Órgano. Es un orgullo. Ni Bogotá, ni Buenos Aires, ni Sao Paulo, ni Caracas. Es únicamente Medellín. Y el mejor órgano de Sudamérica es este. Por su salud y bienestar, compre en un lugar de confianza. Estanquillo San José, el único autorizado por la Fábrica de Licores de Antioquia. Ventas al por mayor y al detalle, licores nacionales y extranjeros. Atención personalizada en su establecimiento. Domicilios 543-3316. Comprando en el Estanquillo San José, hacemos felices a nuestros adultos mayores y las utilidades se invierten en el Centro de Bienestar del Anciano San José. Estanquillo San José, brindamos confianza. El pollo revela su mejor sabor y su exquisita sazón a media cuadra del parque principal salida Río Negro. Pollos a la brasa con sabor caleño, único en su presentación, incomparable en su gusto, porque pollo se puede comer en todas partes, pero ninguno con ese sabor. Cumplido y atento servicio a domicilio en el 543-0889. ¡Qué delicia! Buen pollo. Si tienes apartamento, casa, local o finca para arrendar, a tu inmobiliaria debes ocupar con el más completo, serio y comprometido grupo de trabajo. Con el seguro de Arrendamientos Bolívar le respondemos mes a mes por el pago de la renta. Visítenos para asesorarlo en la carrera 31, número 3120, 543-6860, 310-834-9052. Si vas a vender, comprar o arrendar, a tu inmobiliaria debes visitar. Yo pienso que en esto de recordar a los antepasados, a los difuntos, sobre todo a estos personajes tan importantes que han existido en nuestro medio y en la historia departamental, nacional y universal, es muy importante porque recordarlos a ellos y recordar sus obras es recordar nuestras raíces. Y si uno pierde sus raíces, pierde el contacto con toda su historia, y entonces, ¿qué sería del hombre si no tuviera ese recuerdo, ese ánimo de conservar los hechos del pasado y toda la historia y el ejemplo que nos dejaron los ascendientes? Todo esto es muy importante para que la sociedad vaya aprovechando todos esos méritos de nuestros ancestros, vayan sintiéndose orgullosos de sus antepasados y vayan construyendo el futuro con mayor éxito y con mayor seguridad hacia los siglos venideros. Llegó a ser secretario general, secretario internacional de la Sociedad Tomás de Aquino. Escribió también un libro
entre muchos escritos sobre la liturgia en Santo Tomás. O sea que era un versado, un docto, una persona muy erudita, conferencista. En sus conferencias, en sus pláticas, en sus escritos, se le veía la erudición en estos temas, ¿cierto? Pues de referente al padre Guillermo, creo que hay varias fases, como ya lo dije anteriormente, es rescatar y apreciar y tener en gran orgullo para el Carmen de Viboral y para la sociedad antioqueña su culto por la música, su interés por la teología, su trato con los demás y el interés que tuvo por los más necesitados. Aquí en el Carmen, seguramente, como lo he lamentado, no se ha tenido muy en cuenta toda la obra del padre Guillermo, pero sería muy bueno que alguien que hubiera vivido más de cerca con él hiciera unas notas biográficas más detalladas y más extensas, para que nos demos cuenta de que muchas veces a los propios hijos del Carmen de Viboral no los conocemos o tratamos como de desconocerlos por cierto descuido y a veces incluso como cierto desprecio de que si no están muy cerca de nosotros y no han hecho cosas muy relevantes en nuestra sociedad carmelitana, no los tenemos muy en cuenta. Pero si ellos se han destacado a nivel departamental, a nivel nacional y dentro de la esfera de las ciencias y las artes, yo creo que es muy importante rescatar y difundir, dar a conocer a las nuevas generaciones esos valores para que les sirvan de apoyo y de estímulo para progresar mucho más. San Agustín para mí es el genio del primer milenio, los 1000 primeros años. La persona más brillante que ha habido fue San Agustín, que vivió en pecado 33 años, vivió en unión libre. Santa Mónica no hizo sino llorar y rezar, hasta que finalmente lo cogió San Ambrosio y lo encaminó hacia la fe y lo bautizó a los 33 años, el año 387. Y después de que lo bautizó, Santa Mónica dijo: mi hijo, yo lo único que quería ver a usted era cristiano, ya me puedo morir, y se murió. El mismo año, a los poquitos días de bautizado se murió. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el teólogo más grande que ha tenido la Iglesia en toda la historia, el teólogo por excelencia, hasta tal punto que en el Concilio de Trento las obras de consulta en el concilio eran la Biblia y la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y el Concilio Vaticano II dice: fórmese en los seminarios a los estudiantes en el magisterio de Santo Tomás de Aquino. Hay muchas universidades católicas que han dejado a Santo Tomás de Aquino y han hecho el oso, porque es un montón de enseñanzas mediocres, empezando por el catecismo del Padre Astete. El catecismo del Padre Astete no es del Padre Astete. Ese catecismo que ha durado 350 años es un resumen de Santo Tomás de Aquino, un catecismo excelente. Lo que hace que se quitó ese catecismo hace unos 40 años, hay un montón de profesionales que no saben ni siquiera cuántos son los mandamientos, ni qué son los sacramentos, no saben nada. Cuando un niño de 7 años le decía a uno todo eso. Entonces es interesante ver qué tan importante es Santo Tomás de Aquino en la historia de la Iglesia. Cuando lo fueron a canonizar, que a él lo canonizaron a los 49 años de muerto, le preguntaban al Papa, bueno, pero al Papa Juan XXII, ¿qué milagro ha hecho Santo Tomás de Aquino? Dijo: cada tesis teológica de Santo Tomás de Aquino es un milagro. Eso es precioso. ¿Cuál santo de la Iglesia es digno de seguir? Todos. Es que todos los más sabios y los más ignorantes tienen la misma sabiduría, porque tener a Jesucristo es tener la sabiduría, es la perla preciosa. Jesucristo es la perla preciosa. Él dice: el reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas preciosas,
que encuentra una de gran valor y vende todo y compra esa perla. Todos los santos, los más sabios y los más ignorantes, han vendido todo para comprar a Jesucristo. Por eso cuando un Cristo le dijo a Santo Tomás de Aquino: Tomás, has escrito muy bien de mí, ¿qué quieres de recompensa? Él dijo: Señor, solamente a ti, solamente te quiero a ti de recompensa. Es precioso. Y San Egidio, que era un ignorante, un animal, le decía a San Buenaventura, y yo que soy tan ignorante, sí puedo gozar de Dios. Y dice: es que a Dios no hay que entenderlo sino amarlo. Eso es hermoso. De esa manera agradecemos su compañía en este especial dedicado a la memoria del padre Guillermo León, a todos los aportes que realizó desde los estudios teológicos, desde la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, los estudios de San Agustín, las traducciones de los evangelios, algunos apócrifos, algunos gnósticos que realizaba también el padre Guillermo León, todo eso como aporte también que realizó en vida el padre Guillermo León. Paz en su tumba, y a ustedes de nuevo el agradecimiento por seguir compartiendo este espacio para valorar lo que tenemos en Retratos de mi Tierra.